militantes de esta falsa secta de la Watchtower preguntan cómo va a ser Satanás arrojado al lago de fuego, si es un ser espiritual que además, según Ezequiel 28, se paseaba por las piedras de fuego. Bien, no existe ningún texto de la Biblia que especifique que Satanás sea un espíritu inmaterial. 2. Ezequiel 28 se refiere en exclusiva al príncipe de Tiro, que luego llegó a ser rey de Tiro. Por eso le llama príncipe y luego rey de Tiro. Ese era un querubín, es decir, era un querub o protector de su pueblo. Y en Edén, en el monte de Dios estuviste, pero ojo, no dice en el Edén o en el jardín de Edén. De hecho, la palabra que ahí se utiliza también hace alusión a un estado de placer en el cual experimentó el príncipe de Tiro. En todo momento el contexto habla del príncipe de Tiro en todo momento. No se refiere a Satanás. Satanás no es un ser espiritual. De hecho, no se lo define así, sino como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, Apocalipsis capítulo 12, Génesis capítulo 3. Otra enseñanza más falsa de la Watchtower. Las piedras de fuego no es porque tuvieran fuego literal, sino que eran como de fuego. Por tanto, ahí vemos otra deformación satánica de la Watchtower y del resto del sistema eclesial. Efesios capítulo 2, versículo 2, es un texto que de forma manipulada utiliza la cristiandad apóstata, tanto la secta de la Watchtower como el resto del sistema iglesiero apóstata en general, incluso papistas, etcétera, evangelocos, etcétera, para decir que Satanás es un ser espiritual, metafísico, inmaterial. Dice así, Efesios 2.2, dice desde el 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Es importante hacer notar que en ninguna parte dice, ni aquí, ni en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, que ese espíritu que opera en los hijos de la desobediencia es Satanás. De hecho, ni siquiera es un ser espiritual. Es interesante ver el contexto, donde habla de la corriente de este mundo. Y sabemos que la palabra espíritu también hace alusión a una fuerza, a una energía. Por ejemplo, Salmo 146.3 dice, sale su espíritu, él vuelve a la tierra, en ese día de veras perecen sus pensamientos. Es decir, se acaban o deja de existir, sale esa energía de vida. Y aquí, de la misma manera, ese espíritu es esa corriente o energía maléfica del mundo, procedente, evidentemente, del mundo de las tinieblas, pero no es ningún ser espiritual y menos aún el diablo. Me dirijo especialmente a aquellas personas que están empezando o quizás tengan en mente empezar a cursar estudio bíblico con esta secta de la atalaya. Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz, que se va haciendo cada vez más clara hasta que el día es perfecto. Pero este texto no es un comodín y no dice que la luz de hoy sea la oscuridad de mañana. Esto va en contra del sentido común. Sin embargo, este comodín lo ha usado la Watchtower para manipular a los adeptos a fin de vivir a cuerpo de rey. Lo ha hecho a través de el ladrón está cerca, a través de el ladrón viene, que viene el lobo. Por ejemplo, Carl Eustace Russell, en la revista La Atalaya del año 1800, de julio de 1894, decía, es importante tener en cuenta de que 1914 no es el inicio, sino el fin de la tribulación. En la obra Ministerio Terminado del año 1917 se decía que
cuando en 1918 las iglesias al por mayor sean destruidas y sus miembros por millones. Para el año 1922, Rutherford, en la atalaya del año de mediados de julio de 1922, decía que esa cronología, la del fin para 1925, era un hecho. Dice que no es de hombres. Y para el año 1924 se decía que estaba definitivamente probada, más aún que la de 1914, en su revista La Atalaya de julio de ese año. Para el año 1939 se decía que el fin era inminente y que no era sabio que los matrimonios tuvieran hijos. Para el año 1974, la obra Nuestro Ministerio del Reino dijo que una forma excelente de terminar la vida en este sistema es vendiendo los hogares y las posesiones para dedicarse a hacer el precursorado regular hasta ese año en que vivirá el fin. Vemos que realmente la secta ha instrumentalizado al adepto para crear esta estructura organizativa y vivir a cuerpo de rey a costa de utilizar un texto bíblico para justificar sus delirios. Un texto que, como hemos dicho, no dice que la luz de hoy sea la oscuridad de mañana. Tenga en cuenta usted que esta secta, esta cúpula directiva falsaria y satanista, manipula, altera las Santas Escrituras para justificar sus delirios, cosa que ya hizo, ya con esto concluyo, también con la generación que vio los acontecimientos de 1914 y que era la promesa del creador mismo de que no pasaría, tal como aparecía a pie de página de la revista Despertad hasta mediados de la década de los 90. Es significativo el nivel de desquiciamiento, el nivel de destrozo mental de, por lo general, los adeptos de esta secta diabólica y destructiva que son los mal llamados testigos de Jehová. Y llega hasta el punto que uno de sus acólitos, llamado Alejandro, quizás instrumentalizado por algún anciano de la secta, me mandó ayer a las 3 de la madrugada, sí, a las 3, un mensaje para molestarme. El mensaje ni siquiera tenía que ver con la Biblia, sino con una serie de significados de tipo seglar. Este mismo señor que al día anterior dijo que me iba a bloquear y que no iba a hablar conmigo, para que vean pues hasta dónde llega pues el nivel de instrumentalización de esta secta satánica, ¿verdad? Voy a hablar un poco de qué es un testigo. ¿Qué es un testigo bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es alguien por el mero hecho de hablar bien de un Dios, sea real o no? Por ejemplo, un testigo de el dios falso y pagano Zeus es un testigo. ¿Voy yo a testificar a un tribunal de justicia de un robo simplemente porque sepa de la fiabilidad de las personas que lo documentan? ¿O voy yo a testificar como testigo, en cuanto a testigo, porque lo vi? Vamos a ver a la Biblia, que es un testigo. Vamos a ver a los escritos apostólicos. Jesucristo era ese segundo Señor Jehová que se aparecía, y en el Nuevo Testamento los apóstoles dieron testimonio de lo que vieron, su muerte y su resurrección. Eran testigos. En Hechos capítulo 2, versículo 32, nos dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, lo hemos escuchado a alguien, pero no nos consta. Pero sabemos que las personas que nos lo dicen
son fiables y por eso somos testigos. ¿Dice eso? No. Todos nosotros somos testigos. Ellos vieron al Cristo resucitado. Estuvieron con él, hablaron con él. Hechos capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Tenía constancia de él. Y otra cosa, al autor de la vida, porque la vida es intrínseca a él. Nadie se la ha dado en el cielo. Interesante. Vamos ahora al capítulo 5, versículos 31 al 32. Dice así: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Vamos a ver aún otro. Hechos 10, 39 al 40. 10, 39 al 40, dice así: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Eran testigos. Ellos vieron al Señor Jesucristo. Ellos les constaba que realmente Él había resucitado. Eran testigos. No eran testigos simplemente porque hablaban bien de Jesucristo. No. O porque hablaban bien del Padre Celestial. No. Eran testigos.